amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. De esta manera iniciamos nuestra edición meridiana. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca Binacional para llevarles a ustedes la mejor información aquí en Siempre Venezuela. Es un trabajo en equipo donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Iniciamos la jornada informativa con la presencia de Carlos Uzcategui, el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Excelente, Alan. Buenas tardes para ti y para la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Viendo que las noticias son pero dispares totalmente, pero centradas en una cacería brutal de brujas. Bueno, pero es algo que ya habíamos venido advirtiendo. Desde Totalmente. hace algunas semanas, la semana pasada enfocamos mucho las señales, Exacto. las acciones del gobierno que venían mostrando que le estaban prendiendo más candela a la olla de presión. Así es. Y esto obviamente ha tenido su clímax con el anuncio de la persecución y las órdenes de captura a varios dirigentes nacionales de 20 Venezuela, al presidente de Súmate, el señor Abdul, que hasta ahora es el único detenido, hasta este momento es el único detenido por ese proceso, y a varios dirigentes de la oposición que se encuentran en el exterior, que no es otra cosa sino un saludo a la bandera, porque quienes están afuera no van a ser objeto de acción persecutoria, porque sus delitos, los supuestos delitos señalados por el régimen son de carácter estrictamente político y por principio de extradición a nadie se le extradita en el mundo por razones políticas. Exacto. A Ya. menos que sean países aliados del bloque de la izquierda económica que tienen esta gente. No, si ellos estuvieran en Brasil, no, te aseguro que no los extraditarían, ni siquiera en Colombia, ni siquiera en Chile, por ponerte otro país, o quizás tal vez en Nicaragua, Y tal en vez en Cuba, Cuba, son los únicos. Pero en el resto del mundo, el principio de no extradición por motivos políticos es un principio de derecho humano totalmente. que se hace así precisamente para evitar la persecución por carácter político. Aquí se extradita en el mundo únicamente por delitos de carácter penal Exacto. y que estén incluidos en el ordenamiento jurídico del país en donde se hace la captura. Por ejemplo, si hay un delito por el cual Venezuela solicita por vía penal la extradición de un ciudadano, pero ese delito no figura en el ordenamiento jurídico del país extraditante, la extradición no prospera, no funciona. No hace efecto, pues. Sí, no hace efecto. Pero bueno, volviendo a este tema, al señor Abdul, Roberto Abdul, lo secuestró primero el SEBIN y por varias horas lo mantuvo oculto y ya confirmó que lo tiene detenido en cumplimiento de la orden dada por el fiscal de facto, Tarek William Saab. Ahora, chicos, la gran pregunta de este tema de la persecución es que tan efectivo estaré con estas cosas de persecución a opositores, pero qué malo es para detener a el otro Tarek, a Tarek William Saab, a Tarek el Exacto. Examí. Sí, que lleva el premio mayor de estar escondido todavía. Nadie sabe dónde está, si está en Venezuela, si está en el SEBIN, si está en el Helicoide, en Ramo Verde, o estará en uno de sus apartamentos. Pero la realidad es que no se habla de ese tema. Bueno, hay algo interesante. El gobierno reitera la misma estrategia que le aplicó a Capriles, que le Ya, aplicó a Leopoldo López, que le aplicó a el expresidente interino Juan Guaidó,
que es no el ataque directo o la persecución directa, sino empiezan a perseguir a quienes están al lado de ellos. Exacto. Ellos están buscando la manera como, Alan, es que esto es indiscutible, lo hemos versado en diferentes oportunidades, tal como lo has dicho de hace semanas. ¿Cuál es el punto de quiebre? Quieren buscar la manera para no sintonizar la realidad que tiene María Corina Machado. Esa es la realidad. Le quieren hacer el juego incógnito totalmente. Bueno, pero lo cierto del caso es que no sé si ellos se han enterado, esto no hace mella, sino que más bien fundamenta aún más el arraigo popular que tiene María Corina Machado, Totalmente. porque la gente ahora, por rabia, se consolida aún más el apoyo hacia ella y se consolida aún más el apoyo hacia lo que ella señale o indique como el líder indiscutible de la oposición venezolana. Ya no tiene la validez la gente del régimen de Nicolás Maduro. Es decir, no tienen credibilidad en este momento, Alan. Si, como tú lo dijiste en estos días, mira, si las elecciones fueran esta semana, mira, no sacan ni siquiera el 3%. Bueno, y hay algo muy importante aquí, el hecho de que María Corina Machado ha hecho el clic emocional, ese Correcto. clic emocional que muy pocos dirigentes políticos del mundo logran con sus pueblos. Es un clic emocional que hace que la fidelidad vaya más allá de lo político, de lo partidista o de lo que tú me des o lo que yo reciba o lo que está afirmándose allí. María Corina Machado indudablemente tiene ese clic emocional y yo creo que si la estrategia es aislarla o desvincular algunos elementos para asustar el apoyo de la gente, van a lograr todo el efecto contrario. No han aprendido, no han entendido el fenómeno María Corina Machado entonces. No han entendido que hay un efecto boomerang, Alan. No lo han querido entender. Claro, porque se sigue martirizando a la líder de la oposición venezolana. Y ya es la líder, que no es igual, ya es la líder permanente y segura de todos los conceptos y estratos políticos en el país. Mientras tanto, María Corina Machado sigue girando. Estuvo en Maracay, estuvo en unos actos en la ciudad capital y este fin de semana va a estar en Mérida y en el estado Táchira. Sí, correcto. Entonces, sigue con su compromiso y sigue demostrando su posición de fuerza y su situación en relación al tema del país. Ni siquiera, fíjate que ni siquiera, y es lo que demuestran las últimas encuestas, ni siquiera el tema del Esequibo ha apagado esa llama de apoyo que tiene la candidata, porque reúne tres condiciones. Tiene el clic emocional, es una candidata que interpreta el voto corazón, voto estómago y voto hígado. Así es. Es buena, Ella, buen ella, ella, análisis, buen análisis. ella representa esos tres órganos del cuerpo. El corazón por lo emocional, el hígado por la rabia que tiene el pueblo de Venezuela en este momento contra el régimen de facto. Y por el estómago, porque es la única que le ofrece perspectiva diferente al pueblo, porque ya el chavismo no ofrece nada, absolutamente no tiene nada en la bola. Y una cosa importante, Carlos, fíjate que la gente está completamente segura de que el régimen no cumplirá las ofertas hechas con el tema del Esequibo, como no cumplirá las ofertas pre-referéndum que te acuerdas eran ofertas de beneficios económicos, de bonos especiales y de pagos y de los famosos perniles. Estamos a 7 de diciembre. ¿Dónde están los perniles? Ni el pabilo, Alan, ni el pabilo se ve. Nada. Entonces, esta gente cree que el pueblo venezolano sigue siendo pendejo frente a una oferta que ya se ha reiterado 14 años.
Maduro todavía la semana pasada, bueno, la semana pasada no, este lunes dijo que el próximo año iba a ser el año de la recuperación económica. Y yo digo, pero bárbaro, esta gente no tiene ni vergüenza. No, Tienen no la tiene. 14 años ofreciendo la misma vaina y nada que ve el pueblo la oferta, Es lo que nada no que ve el terminó, pueblo la realidad. así es lo que no terminó de decir que era la recuperación económica financiera del país, pero cuando llegara María Corina. No, es que obviamente el efecto económico de rebote va a ser impresionante con nada más el cambio de sistema político en Venezuela. Totalmente. Nada Ala, más el cambio de pero sistema político. me llamó la atención algo, quisiera que lo desglosaras, es el punto con que están ellos acusando a los opositores o a la línea férrea de María Corina Machado con las empresas que están en el Delta y en la zona de Guyana. Bueno, es que el centro de la acusación, de esta fantasiosa acusación, Tarek le está compitiendo a Jorge Rodríguez en la fantasía, ¿tú sabes? Del invento. Tú sabes Sí, que Jorge Rodríguez fue el que se inventó lo del celular que encontraron en un campo cuando detuvieron a varios dirigentes políticos venezolanos hace 3 años. sí, Pero bueno, correcto. esas son historias del chavismo. Pero lo de Taré es una cosa increíble. Se ha inventado una historieta según la cual, luego de sesudos análisis, profundas investigaciones, interceptaciones y bla, 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 el, el gobierno habría comprobado que Exxon había generado una nómina de políticos venezolanos para hablar en contra del referéndum. Y estos políticos venezolanos recibían dinero de Exxon y ese dinero servía para, para alimentar sus operaciones en contra del país. Y bueno, sacaron de la manga los mismos delitos pendejos de siempre, Sí, que si correcto. traición a la patria, que si asociación para delinquir, La misma que si, pajemia. sí, que si el dinero no legítimo, las transacciones de dinero no legítimo. Eh, bueno, los mismos delitos de siempre son los mismos delitos que tienen presos a varios presos políticos venezolanos. Exacto. Y Y de obviamente ya son de carácter netamente político, político. muy poco investigado, porque Tarek creó una conexión. Tú sabes que hablábamos hace 2 semanas de este gringo que habían detenido en Venezuela, que no es, que se supo que estaba detenido porque los familiares Hicieron la así lo denuncia. denunciaron. Los familiares en Estados Unidos dijeron, bueno, pero es que este hombre está secuestrado en Venezuela. Y este señor supuestamente era el que venía a traer los reales de Exxon. Por Dios. Alan, mira, es que es como dices tú, mira, esto se hace en una paja loca, una paja mental muy grande. ¿Cómo Claro. van a hablar esas estupideces? ¿Crees que cualquiera va a traer un maletín? O me imagino que eso es un maletín bastante grueso, un buen Claro. morral para traer cantidades de billetitos verdes. Mira, eso solamente se lo cree en este comedy caper, en estas comiquitas, en estas fantasías animadas de ayer y hoy, solamente el régimen de Nicolás Maduro. Mira, Carlos, es que nadie hace ese tipo de operaciones en efectivo, empezando Nadie, por allí. por supuesto. Solamente los vagabundos del régimen que lo hacen descaradamente porque Bercia saben que nadie los va a detener por eso. De hecho, ahí está Tarek, el examen causante de la pérdida de 32.000 millones de dólares entre criptoactivos y PDVSA, y está mamándole gallo, burlándose de todos los venezolanos día a día cuando abre los ojos, porque cuando abre los ojos y está en libertad, le demuestra a los venezolanos que se puede robar esa incalculable cantidad de dinero en dólares
y estar en libertad en esta Venezuela corrupta que dirige el chavismo. O sea, los únicos aquí que manejan maletines de plata son los chavistas, más nada. son los Y fíjate que chavistas. al punto que cuando a él lo detuvieron, se les escapó a ellos un strike, pero muy fuerte, le consiguieron un dinero a él y a varios de los que están incursos en los delitos de las criptomonedas. Pero eso son tonterías lo que consiguieron, Alan, porque ni siquiera llegaron a $800,000. Ahora, mientras meten gente decente presa por razones de una estratagema de carácter político que no les va a funcionar, porque Para ellos nada. creen que desmantelando el equipo de María Corina Machado, el pueblo no va a salir a votar. ¿Qué Alan, pueblo se va a asustar? No va a no, no salir a se va a votar. asustar. Fíjate, los partidos grandes, dirigentes políticos del otrora, están apoyando actualmente a la tesis de María Corina Machado. Es decir, ¿para dónde irían ellos? Tendrían que arrestar a más de la mitad, un tercio del país. Mira, y no hay cárcel para tanta gente. No, no, porque Iris Varela dijo que iba a ser una grandísima en Maracaibo. Después que le iba a Sí, hacer en el Tigre. Hermano, eso es mentira. Si se robaron hasta los pobres de las cárceles. Es decir, que ni siquiera para hacer un cuartico de 2x2. sí, esta es una situación muy clara que demuestra esa desconexión con la realidad. Tú sabes que los locos, y eso lo debe saber Jorge Rodríguez, los locos construyen su propia realidad y Exacto, eso es lo que hace que ellos actúen de manera diferente a lo racional. a lo racional. En esa construcción de su propia realidad crean mundos de fantasía. Si ese mundo de fantasía que hizo amoroso, muy amorosamente para Maduro, de crearle 10 millones de votos en el Sí, porque referéndum eso, consultivo, eso fue algo increíble, hermano. claro, pero ese mundo de fantasía se lo cree realmente Maduro, porque que las actuaciones recientes demuestran que sí se lo cree. Si Sí, él se lo cree, él es el loco y todo, total. y todo el régimen está dejando que el rey vaya haciendo lo que le da la gana vestido. Aunque bueno, aquí hay un intrigante, un Rasputín. Ese Rasputín es Jorge Rodríguez, que le hace Exacto, meter la pata hasta el fondo a Maduro. Mira, metieron la pata con lo del referéndum consultivo, como la metieron con las primarias. exacto. Y no se van a sacudir de ese chicle que tienen pegado en el zapato. El chicle que tienen pegado en el zapato, el que los pone incómodos, el que los hace alocarse de vez en cuando, es que no se logran sacar de encima que la oposición sin recursos y con las capacidades mermadas haya logrado más de 2,5 millones de votos en un proceso que ellos sabotearon desde el principio hasta el final. Hasta el final, totalmente. Porque le hicieron la vida Ahora, tiritas a todos los opositores. claro, ahora Carlos, la detención de del señor Abdul, de Roberto Abdul, no es precisamente por el tema del referéndum consultivo, porque si vamos a ver, Abdul ha tenido una participación muy discreta en ese tema, pero donde sí tuvo participación y muy activa fue en el tema de las primarias. Abdul no le están cobrando el tema del referéndum consultivo. A Abdul lo que le están cobrando es su participación en el éxito de las primarias. Correcto. Es como para ellos una afrenta. Claro, y no logran sacarse ajá, no logran sacarse ese clavo. Y ve tú en qué estado se encuentran las supuestas investigaciones sobre la situación de las primarias. ¿Te acuerdas que citaron un poco de gente que metieron a Exacto. a la Comisión Nacional de Primaria en el paquete y citaron y interrogaron y hablaron, dijeron, pero al final pura paja loca del Ministerio Público? Exacto, porque no tenían ni pruebas, no tenían causas reales. Ahora, porque es que ellos no Claro, pueden investigar porque no tienen ni siquiera gasolina. claro, pero cuenta con esto de este delito que
le indilgaron a estos personajes públicos, dígame a la gente que está en el exterior, Sí, o correcto. sea, ellos saben que a Leopoldo López, a David Smolarsky, a ¿qué otro metieron ahí en ese John, paquete? John Goy, John Goycochea, John Goycochea, Julio Borges. Julio Ellos saben Borges, que a esa gente no la van Andrés a Izarra, extraditar. al exministro Rafael Ramírez. Me llamó mucho la atención esto de Rafael Ramírez, que ya es una raya más para el Tigre porque tiene más, más órdenes de captura por Taré que el Vamos, Carrizo. Y el otro vas a que, tener que llamarlo, vas a tener que llamarlo, ¿viste? y el exministro de Comunicaciones del gobierno de Chávez, que también estaba Andrés Izarra. Andrés Izarra. Andrés, mira, es que Andrés se lanzó con todo el día Sí, del referendo totalmente. consultivo. Le Le dio, pero dijo, todo. claro, le dijo que todo. Pero mira, eso demuestra que es lo que es la erosión brutal del chavismo, lo que es la situación desesperada del madurismo, que no logra levantar ni con grúa al 10% la intención de voto de su candidato. Ahora no pasan del 8%. No Bueno, pasan y no van a pasar. bueno, yo, a menos que le contraten una encuesta a Chemel, Pero Chemel, ponga Chemel HM es el que ha puesto, Chemel dijo que el 73% de los venezolanos 3%. participaría en el tema del referendo consultivo. Y la verdad es que eso no superó el 11% de la participación. Y eso No, siendo muy Alan. generoso, estamos hablando de 1,5 millones de votantes. Aunque hay algunos que Acuérdate que dicen que fueron 564,000 aproximadamente los que realmente votaron. sí. Acuérdate que hay algo. El ejército, la armada, la guardia, las policías municipales, nacionales y las bolivarianas y las de los estados tuvieron que votar obligatoriamente, más la fase de los ministerios públicos e institutos autónomos. Es decir, que parte de eso, pero fue obligado, igual que los consejos comunales. Los alcaldes obligaban y amenazando a la gente a ir a ese voto o ese sufragio del consultivo, so pena de quitarles la bolsita de clase. Bueno, pero ahí están las cosas claras. O sea, la arremetida brutal del régimen contra dirigentes políticos nacionales, Sobre todo específicamente de también 20, con el equipo de 20 Venezuela, con el equipo de María Corina Machado. también de Súmate, acuérdate, de Súmate también los están Es una obligando. estrategia, pero es que ¿de dónde viene María Corina Machado? De Sí, Súmate. sí, pero acuérdate que hay una parte que ellos dejaron todavía como la función de Súmate. Pero bueno, esta gente del régimen de facto no entiende que la realidad política en Venezuela cambió por las primarias. Total, totalmente. Eso No es una entiende que realidad. la gente anda envalentonada por esto, que nada más está cazándolo como caimán en boca de caño esperando el momento de las elecciones y que por más que tú persigas, hostigues, amenaces, sanciones, ataques, juicios, hagas lo que hagas a dirigentes políticos, sociales y sindicales del país, la masa crítica de opinión ya está formada. La única Sí, ya está. manera de que cambie esa masa crítica de opinión es que tú realmente hagas cambios esenciales y contundentes en tu proceso político y Y sustancial. aún así serían cambios para beneficiar a terceros y no a los representantes actuales. Es decir, tú puedes, vamos a suponer que Maduro el 1 de enero se levantó eh, inspirado en el Papa Juan Pablo II. Y Maduro llegó y dijo, a partir de ese momento me voy a portar bien. Y bueno, empieza a portarse bien, libera a los presos políticos, incrementa sueldos y salarios, abre las cárceles del país, hace la apertura al capital extranjero, devuelve las cosas expropiadas, sanciona, ordena la sanción de varios dirigentes de su entorno. Suponte que Maduro
Y ojo, estamos haciendo estamos escribiendo una fantasía, ¿no? Pero Sí, no, no es suponte para que el día, no es para el 28 de diciembre, que es Día de los Inocentes, ¿no? no, pero Maduro haciendo esto, aún haciendo esto, la gente lo va a castigar. Exacto, y le va a hacer la señal de costumbre. Claro, claro. O sea, son cosas del mundo mágico de Maduro, en donde tiene un Rasputín, Sí, que es Rodríguez, en donde tiene también el acompañante. Los Rasputines en Venezuela son Jorge Rodríguez y Delcy. sí, son ellos dos. Y el fiscal de facto es el Robespierre francés. No, pero es que mira, es que no llega, Carlos. Yo, pobrecito, Tarek William Saab, él hace el mejor esfuerzo por igualarse con las necesidades del régimen, pero Tarek no tiene la capacidad ni intelectual ni política Y funcional. para hacer algo que no sea ordenado. Él es el tipo para recibir órdenes, más nada, no es genio, no es el que se inventa y se cranea la jugada, esos son Sí, otros. es un actuante de los inquisidores. Claro, pobrecito él, o sea, le va a ser duro aceptar de que siempre fue como el papel toalé. Así Eso es. le va, eso le va a costar. Carlos, se nos acabó el tiempo, nos pasamos bastante hoy. Bueno, Alan, viniste hoy con la lengua mordaz, estaremos muy pendientes. Buen provecho para ti, por supuesto, para la audiencia, pero te dejo con una disyuntiva. Trinidad y Tobago le dieron el apoyo a Guyana. Feliz tarde para todos. Bueno, sí, de eso vamos a hablar ahora más tarde en Siempre Venezuela. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos aquí con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Ya regresé. Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. La Plataforma Unitaria Democrática condenó las acusaciones del Ministerio Público en contra de dirigentes de la oposición, entre ellos tres miembros del Partido 20 Venezuela, al tiempo que pidió apoyo a la comunidad internacional tras considerar que se trata de cobardes medidas de persecución. Tras los anuncios del fiscal de facto designado por la constituyente del 2017, Tarek William Saab, la coalición opositora rechazó que se acuse a un grupo de opositores, entre ellos se encuentran Henry Alviares, Claudia Macero y Pedro Urruchurtú, quienes forman parte del partido de María Corina Machado, la candidata presidencial de la oposición. Desde la Plataforma Unitaria Democrática rechazamos esta nueva arremetida judicial que emprende el régimen en contra de unos ciudadanos, grupo de venezolanos demócratas, a quienes se le envía orden de captura por el delito de trabajar en favor del cambio de nuestra Venezuela, así como la detención de un ciudadano norteamericano. El pronunciamiento se produjo horas antes de la detención del presidente de la ONG de Veeduría Electoral Súmate, Roberto Abdul, a quien apresaron funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, según confirmó la esposa a la organización no gubernamental Foro Penal. Para la coalición, estas cobardes medidas de persecución buscan equivocadamente minar la firmeza y la unidad en la que las fuerzas democráticas nos encontramos junto con nuestra candidata María Corina Machado en la construcción en 2024 de la más contundente victoria electoral que haya protagonizado el pueblo venezolano. Bueno, también esto ha tenido reacción internacional. Una de ellas ha sido la del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien en su cuenta ha señalado que exigía la liberación de los presos políticos en Venezuela. El régimen de Venezuela, dijo en su cuenta de X, sigue cometiendo atrocidades contra aquellos a los que se debe y a quien estaba llamado a proteger la ciudadanía venezolana. Libertad para todos los presos políticos ya, cese a la persecución política ya. La plataforma unitaria instó en su llamado también a los países aliados y preocupados por un cambio democrático en la Venezuela y en el territorio venezolano. Ante lo sucedido, pedimos una vez más, ha dicho la plataforma unitaria, a la comunidad internacional su solidaridad ante esta escalada del régimen atentando contra la libertad de los compañeros y la causa democrática. Solamente, repito, ha sido detenido Roberto Abdul Hadi, presidente de la ONG Súmate, a quien apresaron la noche de ayer.
Fiscalía pedirá contra ellos imputaciones por conspiración, traición a la patria, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Bueno, el mismo menú que le han aplicado a varios venezolanos. En relación a esto, María Corina Machado tuvo un encuentro con el Parlamento Europeo durante la jornada del día de hoy. En ese encuentro denunció la escalada bélica que el gobierno de facto pretende desarrollar en el tema del Esequibo y también la persecución en contra de los dirigentes políticos de la oposición por parte del régimen madurista. Vamos a escuchar parte de la intervención de María Corina Machado en el Europarlamento. Nosotros creemos que es muy preocupante que el régimen utilice esta escalada bélica como una excusa para salirse de la ruta electoral. Debemos mantenernos firmemente en ella, pidiendo que toda la comunidad internacional, los que han sido aliados de la lucha democrática venezolana, pero también aquellos gobiernos que han tenido algún tipo de afinidad con Maduro, hacer entender que por el bien de todos y del propio régimen debemos mantener una negociación muy seria en la cual el régimen cumpla sus compromisos y efectivamente podamos avanzar en una transición pacífica y estable. Los eventos de estas últimas horas obviamente son muy graves. La detención de Roberto Abdul, cuya única actividad ha sido desde Súmate brindar servicio como una ONG a los partidos de la plataforma que se lo han solicitado, y obviamente a mis 3 colaboradores y colegas, quienes ustedes conocen, que son personas honorables, personas que han dado todo por su país, cuyas familias en este momento están aterradas, y que evidentemente esto genera una enorme angustia en todos los demás equipos de los partidos y las organizaciones de la sociedad civil que estamos comprometidos con esta lucha por la libertad en Venezuela. Bueno, es parte de la intervención de María Corina Machado ante el Europarlamento. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, afirmó hoy en la cumbre semestral de Mercosur que acompaña con creciente preocupación las tensiones entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo e invocó a la CELAC para mediar entre los dos países. No queremos guerras ni conflictos, necesitamos construir paz, porque solo con paz podemos desarrollar nuestros países, dijo Lula en la apertura del encuentro presidencial del Mercado Común del Sur, Mercosur, en Río de Janeiro. El mandatario brasileño dijo que Mercosur no puede permanecer ajeno a esa situación y que va a someter a votación de los otros 3 socios del bloque, Argentina, Paraguay y Uruguay, una resolución que incluirán en la declaración final de la cumbre. El aumento de las tensiones entre Venezuela y Guyana ya provoca preocupación al sur. Y esto lo ha expresado el presidente brasileño, quien ha dicho que no quiere que esa controversia contamine la reanudación del proceso de integración regional impulsado desde Brasilia o constituya una amenaza para la paz y la estabilidad de los países. En este sentido, recomendó a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, sean plenamente utilizadas para encauzar de forma pacífica esta cuestión. Sugiero que la CELAC pueda tratar los temas con las dos partes. Brasil estará a disposición de acoger a cualquier reunión que sea necesaria. Brasil reforzó militarmente su frontera con Venezuela y Guyana y con material bélico y material pesado, bélico pesado. Maduro lanzó un plan de acción sobre la zona y esto ha desbarajustado la estrategia brasileña. Pero debemos recordar una cosa que no mencionó Lula. Brasil es uno de los principales asesores militares de Guyana y sus contactos y relaciones entre Fuerzas Armadas han sido cada vez más sólidos, cada vez más contundentes. Y esa asesoría habla de estrategia, de organización, de inteligencia. Se dice que Brasil ha hecho un monitoreo de los movimientos militares venezolanos en la zona de frontera con el Esequibo y ha suministrado esta información a Guyana. ¿Cierto o no cierto? Eso no lo dijo el presidente de Brasil. Vamos ahora a escuchar el notiaudio de Pitazo, alianza informativa de esta organización y Siempre Venezuela.
Notiaudio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Catherine Medina. Saludos, estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Asamblea Nacional Oficialista aprueba proyecto de ley orgánica para defensa de la Guayana Esequiba. Diosdado Cabello afirmó que este proyecto de ley tiene como objetivo establecer un conjunto de medios y mecanismos para asegurar la soberanía e integridad territorial de Venezuela. Asimismo, se generará una serie de leyes especiales complementarias para su desarrollo. Tragedia en Catia. 3 integrantes de una familia murieron al explotar bombona. El 26 de noviembre, un fuerte olor a gas alertó a una adolescente de 17 años que permanecía en su habitación. La joven avisó a sus padres, Lorenzo Marrón y Carmen Acosta, también a su primo Alexis José Iriza, que se quedaba en la vivienda de la familia. Los 3 adultos entraron a la cocina tras percibir el fuerte olor y uno de ellos encendió la luz, lo que generó una explosión que derribó varias paredes de la vivienda y les causó serias lesiones a estas 3 personas. Durante varios días, los esposos y el sobrino lucharon por sus vidas, pero el 1 de diciembre murió Carmen Acosta, su esposo 3 días después y el martes 5 su sobrino. Usuario utiliza video para difundir información falsa de un enfrentamiento entre Guyana y Venezuela. El audiovisual fue difundido inicialmente por Clash Report, un usuario con marca azul y 334,000 seguidores en la red social X. En la publicación se afirmaba que habían estallado hostilidades entre los dos países. Esta afirmación es falsa. Las imágenes en las que se muestra un tiroteo corresponden a un enfrentamiento entre las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional, las FARC y el Clan del Golfo, según lo detallado por el medio Voz de América. Desaparece helicóptero de Guyana en área en disputa con Venezuela. Un helicóptero de la Fuerza de Defensa de Guyana, con 8 militares a bordo, fue reportado este miércoles como desaparecido en la región del Esequibo. Fuentes gubernamentales y militares de alto rango, citadas por medios guyaneses, dijeron que no sospechan que la desaparición del Bell 412 esté relacionada con un ataque. El presidente de Guyana, Irfan Ali, aseguró este miércoles que la Fuerza de Defensa está en alerta máxima y en contacto con sus homólogos militares de otros países, incluido el Comando Sur de Estados Unidos, ante la crisis con Venezuela. Metro de Caracas extenderá su horario el 10 de diciembre por concierto de Romeo Santos. El director de la empresa organizadora del concierto de Romeo Santos, Rafael Hugueto, informó que el Metro de Caracas extenderá su horario el día domingo 10 de diciembre para facilitar el retorno de los fanáticos a la salida del evento que se realizará en la base aérea La Carlota. En rueda de prensa detalló que el sistema de transporte subterráneo estará abierto hasta la 1 de la madrugada. Hugueto también aseguró que el artista subirá a tarima a más tardar a las 8 de la noche, para que las personas puedan regresar con tranquilidad a sus hogares. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Pero seguimos en Venezuela, siempre Venezuela. El ex rector del Consejo Nacional Electoral y ex candidato a las primarias opositoras, Andrés Caleca, ha manifestado que Venezuela tiene que prepararse para ejercer su defensa del Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia en la audiencia que se realizará en abril del próximo año. Por lo que cree que las medidas anunciadas por el mandatario Nicolás Maduro, mandatario de facto, no tendrán mayor impacto en lo inmediato. Caleca advirtió que el aumento de las tensiones entre Venezuela y Guyana es peligroso e insistió en que se necesita tener una salida pacífica del diferendo territorial con el país vecino. Además, aclaró que Caracas tiene todas las pruebas que demuestran que el Esequibo es venezolano. Caleca profundizó en las medidas anunciadas por Maduro sobre la creación del Estado de Guayana Esequiba. A su juicio, las mismas hacen a un lado la petición expresa formulada por la Corte Internacional de Justicia de que ninguna de las partes tomara medidas que escalaran el conflicto, ya que le permitirán al chavismo reagrupar sus fuerzas.
sobre el referendo consultivo del 3 de diciembre, Caleca dijo que hubo baja participación en el evento, pero no hay forma de corroborarlo, puesto que no hubo testigos de la oposición que pudieran confirmar o reprochar las cifras presentadas por el CNE. En mi opinión, recogida en una información que publicamos, la oposición perdió la oportunidad y cometió un error al no aprovechar el impulso que significó la primaria del 22 de octubre para participar en el referendo y propinarle otra derrota a Nicolás Maduro, afirmando que la decisión de no participar en una muestra de lo que él ha venido denominando como el desconcierto estratégico de la oposición, que un día participa en elecciones y otro día no lo hace. Aseguró que es necesario participar en todo evento electoral que se convoque, pues es una estrategia de movilización ciudadana, particularmente en regímenes de naturaleza restrictiva como el que existe en Venezuela. El funcionamiento de los partidos está limitado, está interferido permanentemente por el gobierno autoritario, pero el proceso electoral, cualquiera sea que sea, te permite retomar la lucha, retomar la calle, hacer eso que se nos ha olvidado durante largo tiempo, lo ha dicho el señor Andrés Caleca. Bueno, interesante este análisis de Caleca, pero lo que sí es claro que Venezuela tiene que preparar su defensa ante la Corte Internacional de Justicia y dejarse de tonterías, de estar haciendo amagos de guerra, jueguitos de guerra tontos en la frontera Esequiba. Seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Una que se ha pronunciado sobre las acciones de persecución reactivadas por el régimen ha sido la senadora americana María Elvira Salazar. Ella es republicana y ha exigido a su gobierno sancionar al régimen de facto de Nicolás Maduro por esta persecución que ha desatado en contra de los factores de la oposición. Veamos lo que dice María Elvira Salazar. Ahora Maduro ha hecho que todo el círculo político de la señora María Corina lo pongan en una lista negra que supuestamente son lavadores de dinero. No, el único lavador de dinero y el único sátrapa y el único bandido que se ha robado Venezuela es Maduro, no la gente que rodea a María Corina, que son verdaderamente unos héroes y que debieran pasar a los anales de la historia como salvadores de la patria. Y la otra disyuntiva que hay en el tema de Venezuela son los Estados Unidos. Si los Estados Unidos, el presidente Biden y sus asesores van a volver a poner las sanciones en contra del régimen de Maduro, sanciones en contra de su petróleo y de su oro. Porque sabemos que muy naif, ¿no? Es muy inocente la administración de Biden cuando le quitó las sanciones al régimen de Maduro, pensando que iban a verdaderamente dar elecciones libres y soltar a los presos políticos. Bueno, ahí María Elvira Salazar ha sido contundente. Te repito, representante republicana en el Congreso norteamericano. Bueno, vean ustedes esta noticia un poco al margen de los comentarios. Una mujer venezolana quien las autoridades policiales de Perú identificaron como una principal miembro del Tren de Aragua, la megabanda criminal que operaba desde la cárcel de Tocorón, fue detenida por la Policía de Colombia en Bogotá. La Policía Nacional de Colombia explicó en un comunicado que la captura se produjo gracias a una operación binacional con la Policía del Perú, la cual contó con la colaboración del FBI norteamericano. Wanda, de 26 años, es la expareja sentimental de alias Maldito Cris, quien llegó a ser uno de los más buscados en Perú por una serie de delitos que incluían hurtos, homicidios y explotación sexual. De hecho, se estima que percibía casi $7,000 mensuales por esta última práctica criminal. Entre los delitos que le asocian a la joven están extorsiones, distribución de armas de fuego, coordinación de sicarios y trata de personas, porque se encargaba de recaudar el dinero de una de las facciones del Tren de Aragua que las autoridades peruanas identificaron como los Llaneros de Sangre Fría, quienes se les acusa en Perú de homicidio, hurto y otros. Una vez más queda demostrada que las policías de América están trabajando unidas para enfrentar el multicrimen organizado, como lo anunciaron en el pasado encuentro de directores de policía de América Latina. Hemos dado el inicio a una serie de operaciones binacionales que serán clave para consolidar la seguridad de nuestras comunidades. Ha dicho el general William Salamanca Ramírez, director general de la Policía Nacional de Colombia, a ese cuerpo de seguridad. Por esta información nos vamos a la pausa comercial y musical de momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela.
Pero seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Varios expresidentes de Latinoamérica y España han firmado una declaración hoy, la cual denominaron Declaración sobre la persecución y criminalización del liderazgo democrático en Venezuela. Esto como una respuesta por parte del grupo IDEA, como así se llama este grupo, ante la persecución diseñada y ejecutada por el régimen de facto desde el día de ayer a ciertos dirigentes políticos del equipo de María Corina Machado y otros de carácter nacional. Los jefes de Estado y de gobierno participantes en la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, enterados de que el Ministerio Público de Venezuela ha ordenado la aprehensión de varios actores de la oposición democrática, de modo particular al equipo de trabajo de la líder y candidata presidencial María Corina Machado, acusándoles de traición a la patria por haber considerado innecesaria la realización del referéndum consultivo no vinculante convocado por el gobierno de Nicolás Maduro Moros acerca del diferendo por el territorio Esequibo que actualmente conoce la Corte Internacional de Justicia, advirtiendo sobre la gravedad de este precedente que repite la experiencia de la dictadura de Nicaragua y conspira contra la realización de unas elecciones presidenciales libres, justas, equitativas y observables en el 2024, hacen un llamado de alerta a la comunidad internacional, a los gobiernos democráticos del mundo, al secretario general de las Naciones Unidas, al Consejo Permanente y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, a los garantes del Acuerdo de Barbados, Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, acerca de la criminalización de la disidencia democrática en Venezuela. Pedimos al efecto que se adopten las medidas de urgencia que permitan contener el desbordamiento dictatorial en dicha nación y sus amenazas a la paz y a la seguridad internacional. Esa es la posición de los representantes del grupo IDEA, que, como les he señalado, son expresidentes de América Latina y España. Hay varias figuras importantes allí. Por ejemplo, está Mario Abdo de Paraguay, Oscar Arias de Costa Rica, José María Aznar de España, Nicolás Ardito Barleta de Panamá, Felipe Calderón de México. Está por el lado de Ecuador, Yaimil Mahmoud. También por Colombia, Andrés Pastrana. Álvaro Uribe también ha firmado este documento. Pero es que en el mundo se ve con claridad la jugada del régimen. Y obviamente, pues esto causa molestia e indignación, pero no nos debe sacar de la ruta democrática en la cual estamos embarcados. Bueno, y unos que están muy molestos son los trabajadores de maderas del Orinoco y Sidor, quienes acudieron hoy a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ACNUR, en Caracas, donde entregaron un documento en el que denuncia violaciones a los derechos laborales al sur de Venezuela. Este grupo de trabajadores indicaron que van a acudir a todas las instancias, tanto nacionales como internacionales, para reivindicar los derechos de los trabajadores. Lo dijo Raiza Pulido, dirigente sindical. Un mensaje a las mujeres. Estamos teniendo un rol protagónico en la sociedad. También la mujer es trabajadora, es madre, y necesitamos alzar la voz no solamente por nosotras, sino también por nuestros hijos, afirma. Aseguró que no dejarán de protestar hasta que el Estado atienda sus exigencias, salario y pensiones justas, respecto a las convenciones colectivas y a la libertad sindical, reincorporación a nuestros puestos de trabajo y la liberación de los trabajadores y todos los presos políticos de Venezuela. A los trabajadores sindicales que hoy se encuentran detenidos por alzar la voz exigiendo el respeto a la Constitución, lo dice Yuxil Martínez, sindicalista. Y es que se ha incrementado el número de presos sindicalistas, dirigentes sindicales que están presos por manifestar sus exigencias de mejora en los salarios y otros beneficios previstos en las leyes venezolanas. Recordemos la detención reciente de Giovanni Yaguaracuto, miembro de Voluntad Popular en el estado de Anzoátegui. A esta lista se suman los detenidos en el año 2023
en las cuales se encuentran Leonardo Azócar y Daniel Romero, trabajadores de la siderúrgica del Orinoco, arrestados el pasado mes de junio. Además, en agosto de este año, 6 dirigentes sociales y sindicales fueron condenados a 16 años de cárcel, decisión que sus abogados intentan apelar. En múltiples sectores, estas detenciones han generado protestas en la calle, dejando claro los trabajadores que defienden a sus compañeros detenidos, pero también defienden sus solicitudes y exigen al Estado respuesta. Durante el día de ayer, más de 60 personas se reunieron en el centro de la ciudad de Caracas para exigir el pago de 4 meses de cestatique al gobierno del Distrito Capital. Señalaron que han pasado 628 días sin aumento salarial. El Observatorio de Conflictividad Social ha contabilizado un creciente número de protestas en Venezuela desde hace 3 años. Hasta la fecha, Miraflores, el régimen de facto, no ha ofrecido soluciones efectivas a los diferentes sectores que han reclamado reivindicaciones en sus protestas. Vamos a escuchar ahora un reporte. Se trata de nuestro colega Gabriel Capriles, que desde la ciudad de Maracay nos trae este análisis sobre la situación del país y sobre uno grande que se nos ha ido, el señor Lavadillo. Veamos este reporte de Gabriel Capriles. Muy buenas tardes a los amigos allá en Colombia, en Chile, en Aruba, en Latinoamérica entera, en Centroamérica, Estados Unidos y el resto del mundo. Les habla Gabriel Capriles en equipo con Alan Peralta y Carlos Miura Buscati. Bueno, nosotros recibimos la noticia con mucho pesar del fallecimiento de Vitico Davalillo, el único sitiador de los grandes que ha tenido el país, una leyenda indiscutida con más de 1505 hits, con 1505 hits de la historia, hombre que tenía una vista enorme, que podía salir de situaciones interesantísimas en el home cuando tenía pitcher difícil, era el único que podía batear incogibles, inatrapables, a pitchers herméticos, difíciles de poderle batear, además que es una leyenda humana por las cosas que hacía. Vitico podía llegar al final de su carrera. Vitico fue un jugador que era capaz de pasar una noche de recreación, por ejemplo, hasta horas de la madrugada, jugar un partido el día siguiente y batear inatrapables y a pitchers muy difícil. Realmente una leyenda, llegó a ser una llave enorme con César Tovar en los Leones del Caracas, jugó con nosotros aquí en los Tigres de Aragua, donde tuvo una época ya en el descenso de su carrera, pero es un hombre que tenemos que admirarlo toda la vida. Desde muy pequeño lo admiramos por su capacidad ofensiva. Nos hace recordar también al que le decían el inventor del hit, Teolindo Acosta, de Aragua, justamente. Así que fortaleza a todos sus familiares. Yo quería comentarles desde el punto de vista integral que esta gente del modelo que tanto daño nos ha hecho Venezuela, está en una onda realmente que hay que ponerle atención, porque está buscando vericuetos que enreden el área latinoamericana. Andan en una onda medio bélica, han anunciado movilizaciones hacia carreteras que nunca visitaron, que nunca arreglaron, que están completamente abandonadas con el cuento de imponer una bandera en Guyana, y a la fuerza y a la camorra y como guapetones de barrio empezar a imponerse para enredar el asunto, enredar la papeleta en el área, tratar de destruirlo todo y buscar que haya enfrentamientos donde puedan participar China, Rusia, por un lado Estados Unidos
Inglaterra, por el lado de Occidente. Están buscando algo extraño y nosotros tenemos que estar muy atentos. Yo vuelvo, insisto, que lo que sucedió el 3 de diciembre en Venezuela fue un ejemplo, un gran ejemplo que nos hace sentir orgullosos, porque con un silencio, y siempre lo repito, estilo Gandhi, los venezolanos después de 24 años actuamos en bloque, actuamos en conjunto, actuamos en equipo y le dimos nosotros, se lo dimos a ellos una patada en la mesa, pero de manera cívica, de manera sepulcral, a un gobierno que tanto nos ha hecho daño en 24 años. Ha dañado todo el sistema económico, todo el proceso de servicios públicos. Nosotros seguimos padeciendo las mismas calamidades. He visto apenas ayer colas de 200 carros de gasolina. Aquí hay recortes de luz frecuentemente. Ahorita no tenemos agua en el sector donde estamos viviendo. Entonces ha llegado a la hora de estar muy pendiente, porque esta gente va a tratar a lo sumo y tiene que estar pendiente también la cuestión foránea, la comunidad internacional, de cuáles son las pretensiones que tiene este gobierno para destruirlo todo, para acabar con todo, y porque definitivamente hay una psicopatía en este gobierno que no les interesa para nada al pueblo. Felizmente el pueblo está actuando en bloque y eso es lo que yo valoro, y por eso admiro hoy más que nunca, después de una serie de situaciones en 24 años, que los venezolanos podamos actuar en bloque, todos juntos en función de nuestros cambios y nuestras transformaciones. Les habló Gabriel Capriles Arizmendi para Colombia, para Chile, para Latinoamérica entera, para Centroamérica, Estados Unidos y resto del mundo. Adelante, compañeros, allá Alan Peralta y Carlos Miura Uzcategui, que están haciendo una extraordinaria labor, no solamente en la radio, sino a través de las redes. Yo le he dicho a Carlos que es una máquina informativa, porque todas las mañanas nos tiene informados con un compendio de informaciones que nos permiten a nosotros mantener información constante y sonante al día, hora tras hora y minuto a minuto. Felicitaciones, Carlos. Adelante allá, compañeros en Colombia. Bueno, fue nuestro colega Gabriel Capriles desde Maracay, desde el estado de Aragua, con más información para Siempre Venezuela. La ONG Programa Venezolana de Educación y Acción en Derechos Humanos, PROVEA, alertó sobre las órdenes de detención contra 3 miembros de la Dirección Nacional de 20 Venezuela y la aprehensión del presidente de Súmate, Roberto Abdul. En su cuenta en la red social X, la Organización Defensora de los Derechos Humanos llamó la atención a la Corte Penal Internacional, la Organización de las Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Sigue aumentando la represión y la reducción del espacio cívico, dijeron anoche, tras conocerse que Abdul, quien fue miembro de la Comisión Nacional de Primarias de la oposición, fue detenido por agentes del SEBIN. Su detención se produjo después de los anuncios del fiscal de facto, Tarek William Saad, quien explicó e implicó a Abdul y a 3 miembros de 20 Venezuela, a políticos opositores en el exilio y a 2 disidentes del chavismo, en un supuesto plan para atentar contra el referéndum consultivo del pasado 3 de diciembre. Se reafirma el patrón de persecución a la disidencia en Venezuela, alejando la salida constitucional pacífica electoral al conflicto y a la crisis del país, dijo PROVEA en el post. La candidata presidencial de la plataforma unitaria, María Corina Machado, también condenó estas decisiones y exigió la inmediata liberación de Abdul. Fue la esposa del directivo de la ONG Súmate quien confirmó al foro penal que Abdul lo detuvieron funcionarios de SEBIN, la policía política del gobierno de facto. 20 Venezuela, el partido de Machado, condenó estas medidas al decir que reafirmaban el patrón sistemático de persecución política, la violación a los derechos civiles, de los acuerdos de la plataforma unitaria y el chavismo que se había firmado el pasado 17 de octubre en Barbados. Así que
en peligro el acuerdo de Barbados. Seguimos aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Vamos ahora a ver el trabajo de Eduardo Battistini, quien señala que el régimen amenaza precisamente esto, el acuerdo de Barbados. Veamos entonces por qué. El régimen de Nicolás Maduro ha dictado orden de captura contra miembros de 20 Venezuela, de la organización Súmate y distintos dirigentes opositores que ya se encuentran hoy perseguidos en el exilio. Las razones son lo de menos, porque siempre el régimen mentirá para perseguir a los opositores. Ahora bien, es importante ponderar que este régimen es el mismo que está sentado en Barbados y que se comprometió a abrir un camino para elecciones libres, transparentes, liberar presos políticos y acabar con la persecución. Un régimen que se comprometió a liberar presos políticos a cambio de flexibilizar sanciones. Liberó 4, pero hoy emite más de 15 órdenes de captura contra opositores y detiene a otro ciudadano norteamericano. Queda comprobado que no tienen palabra y que no se puede continuar dándole concesiones sin avances concretos. Esto además debería servir de reflexión a la comunidad internacional. Maduro siempre ha utilizado la cárcel como puerta giratoria, a los prisioneros de conciencia como fichas de canje y la persecución como herramienta de intimidación. Es su esencia, un régimen que no le queda más opción que implementar el terror. Mientras vemos este nuevo show del régimen, el país entero aún se pregunta dónde están los verdaderos delincuentes como Tarek El Aissami, el que se robó 23.000 millones de dólares de todos los venezolanos, o los empresarios estatales mafiosos que siguen trayendo arroz de Guyana pero para engañar a la aduana mienten, falsificando papeles para decir que viene de Brasil, o los torturadores que están en el SEBIN o en la DGCIN. Toda mi solidaridad con Roberto Abdul, Claudia Macero, Pedro Ruchurtu y Henry Alveare, así como con los dirigentes que se encuentran hoy en el exilio y que también fueron víctimas de esta nueva persecución. Bueno, fue el mensaje de Eduardo Battistini en relación a la situación que se ha propiciado en el país por parte del régimen. En la mañana de hoy tembló en Venezuela. Fue un sismo de magnitud de 3,3 grados al norte del estado de Anzoátegui, pero que se sintió en varios estados centrales del país. Esto lo informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Funvisis. De acuerdo con la información de Funvisis, el sismo tuvo un epicentro a 51 kilómetros al suroeste de la isla de la Tortuga y 57 kilómetros al norte de Puerto Píritu, estado de Anzoátegui, una profundidad de 29,7 kilómetros. Los usuarios de redes sociales manifestaron que se sintió el temblor, que fue fuerte, en ciudades como Cumaná, varias zonas de Caracas como Altamira, Chacao, Propatria, Las Mercedes, Macaracuay, el centro de la ciudad, y en metrópolis como Lechería, Barcelona, Guanta, en el estado de Anzoátegui. Fue fuerte el temblor, según el reporte que hacen estos ciudadanos venezolanos. Y más temblores, pero en este campo, en el campo laboral. El Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical contabilizó que en noviembre del 2023 se realizaron 68 reclamos, protestas a nivel nacional, un número muy parecido a los 69 registrados en octubre pasado. Los trabajadores del sector educación concentraron la mayor cantidad de conflictos con 35,29%. El personal de salud lo secundó con 11,76%, mientras que trabajadores de otros sectores se manifestaron con 10,29%. La clase trabajadora no cesa en su lucha por obtener las reivindicaciones que les permitan mejores condiciones de vida, lo que pasa por un incremento en la remuneración para que puedan cubrir sus necesidades básicas y trabajar y vivir con dignidad. El gobierno de facto mantiene congelado el salario mínimo y hoy ese salario mínimo, 130 bolívares, equivale a 3,65 dólares. Las mejores las condiciones de trabajo ocupan el segundo lugar en los motivos de inconformidad laboral en Venezuela, siendo la mayoría de los reclamos realizados por trabajadores del sector público, 91%, y la presencia de sindicatos en los conflictos fue de 47,83%. Los conflictos se dieron a conocer a través de denuncias de casos, concentraciones y marchas. Las entidades que en Venezuela más protestaron a nivel laboral fueron Distrito Capital, Bolívar y el estado Carabobo. Ahí están las cosas, ahí está definido esto claramente.
La gente pide mejores condiciones, calidad de vida para sus familias a través de salarios dignos y representación digna en esta acción. Vamos ahora a escuchar a Juan Guaidó. Él es otro de los dirigentes nacionales que se ha manifestado en relación a la persecución desempeñada por el régimen. Guaidó se encuentra en el exilio. Creo que fue evidente el éxito de la primaria, creo que fue también evidente el rotundo fracaso de la convocatoria de un supuesto referéndum de la dictadura. Y la respuesta a esto ha sido más persecución. La respuesta a esto, en vez de ser cumplir con el acuerdo de Barbados que ellos firmaron, han sido todo lo contrario, violarlo, meter más órdenes de captura, perseguir el entorno de la candidata unitaria María Corina Machado, como lo han hecho en el pasado. Sistemática persecución que, por cierto, los tiene señalados ante la Corte Penal Internacional. No se le puede llamar a fiscal, evidentemente, a quien simplemente funge como el que ejecuta órdenes de perseguir a la alternativa democrática. Creo que es de partir este primer mensaje por ahí. No hay un supuesto fiscal, hay una persecución sistemática, como también lo es la inhabilitación, por cierto, un mecanismo de persecución alternativa democrática. La respuesta a esto debe ser unificarnos en torno a María Corina Machado, en torno al liderazgo electo y legitimado por el pueblo de Venezuela. No es que no exista la persecución en formato orden de captura o en formato inhabilitación, existe y debe tener una respuesta. Y en este caso debe ser también de parte de la comunidad internacional. No puede haber impunidad y no puede seguir la impunidad de Maduro al espejo de lo que hizo Ortega o algunos otros alrededor del mundo. Y aquí el llamado muy claro, debe haber una respuesta en este momento de la alternativa democrática en Venezuela, unificándonos en torno al liderazgo legitimado y electo, en exigir no solamente una elección y la fecha de esa elección, sino agruparnos para proteger a quienes están exponiéndose, como lo hemos hecho muchísimos en el pasado, en el terreno, y de parte de la comunidad internacional hacer responsable en este momento a Nicolás Maduro y a sus secuaces. Así que, de nuevo, la respuesta: unidad, fuerza y proteger a quienes están y siguen arriesgando en Venezuela. Bueno, fue la posición oficial de Juan Guaidó en relación a este tema de la persecución desatada por el régimen durante el día de ayer. Una nueva más, no es que haya cesado, siempre ha estado persiguiendo a líderes de diversos sectores, pero en este caso está persiguiendo a líderes políticos por un supuesto complot contra el referéndum del Esequibo. Qué barbaridad. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, seguimos en Venezuela siempre, siempre Venezuela. En Venezuela el ciudadano tiene varios motivos de preocupación, que si lo económico, que si lo social, que si lo político, que si la supervivencia diaria, que si la educación, que si la salud. Bien, una cantidad enorme de problemas que, bueno, se reflejan en el incremento de enfermedades mentales en el país. Pero a esta preocupación, como si faltara, entonces Maduro sumó la escalada bélica con el tema del Esequibo. Y hay mucha gente preocupada por la inminencia, afirman algunos, la inminencia de una guerra entre Venezuela y la gente de Guyana. Pues yo le digo a estos venezolanos, despreocúpense, compadres, que no hay angelitos negros. Y el tema, ¿por qué? ¿Por qué esa afirmación? Porque estamos leyendo un mensaje conjunto realizado por el ministro de el Poder Popular para la Defensa, Padrino López, quien ha firmado un documento hoy que se ha distribuido en toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Y qué dice ese documento? Dice que en función a tantos éxitos que han tenido durante este año, y menciona éxitos como el Esequibo, como la batalla del lago de Maracaibo, la toma de Puerto Cabello, que son hechos históricos, pero que el gobierno y la Fuerza Armada los ha celebrado con todo este año.
y que ha implicado acciones en la frontera, en la lucha contra la minería ilegal y otra serie de éxitos de guerras y acciones que, bueno, ellos lo destacan. El ministro de la Defensa ha dicho que en función a todo eso y por órdenes del presidente de facto, de Nicolás Maduro, se ha decidido dar vacaciones a los militares. Pero eso no quiere decir que los militares se van todos a sus casas de vacaciones, no. Se van en 2 turnos. Un primer turno que inicia el día 12 de diciembre y termina el día 27 de diciembre. Esos son 15 días para el primer turno. Y para el segundo turno empiezan las vacaciones el 28 de diciembre y terminan el viernes 12 de enero. Tendrá el grupo A la oportunidad de celebrar el 24, el 25 y tendrá el grupo B la oportunidad de celebrar el 31 y el 1 de enero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, felicitaciones a los militares después de tanto esfuerzo que señala el ministro, que hace un larguero que no vale la pena leer de razones que justifican por qué los militares deben tener vacaciones este año. Y bueno, felicitaciones a los militares que se van un grupo a partir del martes próximo y otro grupo a partir del 28 de diciembre próximo. ¿Eso qué quiere decir? Señores, con la mitad de la tropa no se puede hacer guerra. Y eso nos da una calma y una tranquilidad y una seguridad a los venezolanos de que por lo menos hasta el 12 de enero no habrá declaración de acción militar o afirmación de escalada bélica, porque nuestros militares, como todo funcionario público, también tienen sus vacaciones y se van de vacaciones, se la van a gozar, se la van a disfrutar y bueno, Padrino López nos ha dado sin querer queriendo una tranquilidad por lo menos hasta el 12 de enero. El gobierno no piensa invadir hasta el 12 de enero porque no va a invadir con la mitad del ejército. Y eso es clara la afirmación. Bueno, hablando de Padrino López, aprovechemos. Padrino López hoy ha firmado la declaración, la designación de las autoridades militares para la Guayana Esequiba. El ministro de la Defensa informó hoy que se autorizó la designación de comandante de la SODI Guayana Esequiba, el mayor general Alexis Rodríguez Cabello, y junto a otros 3 comandantes de áreas de desarrollo integral al firmar las resoluciones ministeriales que los atribuyen en sus cargos. A través de su red social X, Padrino López ha dicho que cumplirán la tarea que les fue encomendada por el mandatario de facto tras la expresión del pueblo. Expresión del pueblo. La expresión muy exigua, muy escuálida, como diría el comandante Chávez. Esa expresión del 3 de diciembre del referéndum consultivo sobre el Esequibo. Colgó otro video en el que indicó que se reuniría con todos los almirantes generales para hablar de varios temas institucionales de cara al 2024 y sobre el territorio en disputa con Guyana. Pero hay algo interesante en estas declaraciones de Padrino López. ¿No lo han notado muy modosito en sus declaraciones, muy controladito en sus declaraciones? Muy poco exultante. Está más violento Antonio Scarri que el propio ministro de la Defensa de Venezuela sobre estos temas. Y eso indica varias cosas. Esta gente quiere el rescate del Esequibo, pero no quiere meterse en problemas. Un sí, pero no. Pero bueno, vamos a ver entonces hasta dónde llega esta candela. Seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Vamos a escuchar el reporte de nuestra corresponsal Rixia Navarro desde la costa oriental del lago para el programa.
Gracias por el paso en los estudios. Continuando con este recorrido informativo, vamos a conversar con el psiquiatra Nerio Soto. Una conferencia que se llevó a cabo basado a la salud mental de Venezuela. Sin embargo, doctor, esto ha causado polémicas, ¿no? Cuando se habla con expertos sobre la salud. Pero hoy en día, ¿cómo se ve esta salud ya para finalizar el año 2023? Bueno, la verdad que la salud mental en Venezuela ha ido obviamente en franco deterioro, ¿no? Hay un repunte significativo sobre los trastornos mentales como la ansiedad, como la depresión, incluso en los niños, de edades de 7, 8 años, que obviamente antes no existía eso y hoy en día podemos verlo con mucha frecuencia, ¿no? Por supuesto, la situación política, económica, cultural, religiosa, espiritual, en todos los sentidos, por supuesto ha llevado que ha habido un crescendo en el aumento de los mismos, pues ya. Se habla de estadística, podremos hablar de un aproximado, doctor, y sobre todo vamos a hablar de la costa oriental del lago. ¿Cómo se ha visto cuando tenemos personas de la tercera edad, más que todo con cuadros de ansiedad y depresión? Sí, generalmente hoy en día vemos los extremos, vemos muchos niños, pero también vemos muchos ancianos, ¿verdad? Por supuesto, hoy en día siento que el estigma hacia la psiquiatría ha sido muy grande y por supuesto ya el paciente busca la ayuda rápidamente y oportuna. Las estadísticas generalmente siempre, como te lo decía, no tengo una base de datos de donde decir, pero sí, por supuesto, las mujeres siguen acudiendo con mucha más frecuencia que los hombres, pero sobre todo en edad joven. Los niños, los adultos mayores, pero también he visto muchos casos de hombres jóvenes que van a la consulta, incluso mujeres también. Eso ha afectado, digamos, la separación de los padres que se van del país, familiares, los abuelos, hasta los mismos jóvenes que luego que cumplen 18 años se van hasta por el Darién y se van fuera. Por supuesto, sin lugar a dudas. Este es un fenómeno que obviamente se ha dado en Venezuela desde hace años y es triste y lamentable porque, como te lo decía yo al principio, mucha gente se va sin una programación, ¿ok? Sin una logística adecuada y por supuesto someterse a una selva, que no es una ruta. Obviamente vemos mucho que la mortalidad es altísima, hay gente desaparecida, de hecho ahorita está uno en Cabima desaparecido que tiene 16 días, un muchacho joven, y es triste porque encontrarse con un país donde hay un choque cultural, donde todo funciona totalmente diferente a como estamos acostumbrados, por supuesto, sin lugar a dudas, esto va a traer fenómenos adaptativos donde van a haber fenómenos, por supuesto, de trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. Las redes, ¿qué tanto han influido en esto? Por supuesto, negativamente. Lamentablemente, el profesor ayer que me dio clases a mí hablaba sobre esto. Primero era el COVID, una pandemia, luego vino la infodemia, que es el exceso de información, y hoy en día las redes, sin lugar a dudas, es una pandemia de pronóstico reservado. Nada bueno, que vino para quedarse y, por supuesto, con todas las complicaciones que esto implica, pues. ¿Qué recomienda usted a las personas de tener un familiar o qué es lo primero que debe hacer cuando se detecta que sufres de ansiedad o de nervios? Por supuesto, no busquemos la vía fácil, ¿ok? Los famosos COAS, el que hace terapia vibracional, busquen al especialista en salud mental. Como lo decía mi amiga, al psiquiatra, al psicólogo, pero búsquelo. Y si el psicólogo es bueno y sabe que no puede manejarlo desde el punto de vista farmacológico porque no le compete, por supuesto, derivarlo al psiquiatra. Bueno, esta fue la posición entonces del doctor Nerio Soto. Importante destacar lo que él planteaba, la influencia de las redes sociales y sobre todo la diáspora que se ha presentado en el país. Este es lo que tenemos hasta esta hora para nuestros amigos del programa Siempre Venezuela, reportó Rixia Navarro. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Interesante ese reporte de Rixia Navarro porque habla de algo que ya comentábamos. El tema de la salud mental de los venezolanos en medio de tantas, pero tantas noticias negativas, tantos conflictos, tantos problemas y la lucha diaria por sobrevivir, la lucha individual por sobrevivir. Bueno, hay cosas buenas en medio de todo esto y bueno, vamos a destacar esta noticia de la organización Latinometrics, que mide indicadores de presencia hispana en los Estados Unidos. Los hispanos de origen argentino son los que tienen el mayor ingreso familiar medio, con $82,000 anuales en los Estados Unidos, según los datos de Latinometrics, seguido por costarricenses con $75,000 mensuales. Pero en tercer lugar aparecen los ingresos familiares de los venezolanos, que se ubican en $65,000. Los venezolanos son los que tienen el mayor porcentaje de personas con una licenciatura de mínimo 4 años,
con un 57% de los migrantes. Es decir, más de la mitad de los migrantes venezolanos en los Estados Unidos son personas que tienen una licenciatura, que tienen un nivel de formación, un nivel de formación que los hace más adecuados en materia competitiva para esos mercados. Estos datos contrastan con los de otros grupos hispanos, como los de origen centroamericano, que tienen un ingreso familiar medio menor, prácticamente la mitad de lo que ingresan los venezolanos, y el menor porcentaje de graduandos universitarios con 16%. Los hispanos de origen mexicano son los más numerosos, pero también se encuentran por debajo de la media nacional, con unos $60,000 de ingreso familiar y un 15% de licenciados. Estas disparidades enfrentan a los hispanos en Estados Unidos. Los hispanos de origen sudamericano, por ejemplo, suelen ser migrantes más recientes que llegaron al país con un mayor nivel educativo y profesional, mientras que los de origen centroamericano y mexicano suelen ser inmigrantes más antiguos que escaparon de la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades en sus países de origen. Los venezolanos están de terceros en ingresos, con un promedio de $65,000 de ingreso anual, pero también están de primeros en formación y educación. Este es la pérdida de capacidad intelectual que ha tenido Venezuela durante los últimos años y que se ha desperdigado por toda América Latina, por los Estados Unidos y España, que son los principales centros de migración latinoamericana. Bueno, vamos a escuchar ahora este reporte. Vean ustedes, las estafas siguen con el clap. Ya no es el tema de la comida podrida. Vean esto. Ese es para que usted vea lo que está pasando en este país, lo que trae la bolsa del CLA. Tapando, mi gente, ya va. Naguará, mi gente, lo que trae, mire lo que trae. Ay, santo Dios, bendito, mete tu mano, Jesús. Mire, mi gente, una sola, vean. Mire lo que trae la bolsa, de la bolsa, una sola sardina y la acaba de tapar, mire. Pura agua y una sola sardina, mire. Ah. ¿Cómo puede ser posible esto, mi gente? Pagar bolsa para comerse una sardina y lo que trajo fue una con un poco de agua adentro. ¿Ah? Eso puede ser posible, mi gente. Es lo que estamos pasando en este país. Bueno, ¿qué más voy a hacer? Me la voy a tener que comer así. La arepita, la agüita, ¿ves? Y la acaba de destapar, ¿ves? Ahí está mi hijo de testigo, la acaba de destapar. Mi hijo, ¿ves? Bueno, mi gente, ese es para que usted vea lo que está pasando en este país, lo que trae la bolsa del CLA. ¿Ah? Vamos a esperar a otra que viene a ver si va a traer una sola sardina. Bueno, mi gente, se despide la Marichu y la que firma y la que frae. Bueno, qué terrible esto. De verdad que es una estafa. Ni siquiera cuando vienen los productos enlatados hay seguridad. Primero porque a veces te salen podridos y otras veces sale lo que salió. Una sardina, una porción de sardina y un agua loca ahí para rellenar. Bueno, con este detalle, con esta información cerramos nuestra edición meridiana. Como siempre lo hemos hecho con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. Los invitamos a estar pendientes de nuevas ediciones de Siempre Venezuela en la tarde, de 4 a 6 de la tarde a través de estos mismos canales, Hora Colombiana. Un gran abrazo, nos despedimos. Hasta la tarde. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter.
De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.